Hace 234 años, en 1774, cuando las familias procedentes de Camargo y Reynosa llegaron para establecerse y fundar este lugar que hoy es la ciudad de Matamoros, estas tierras estaban habitadas por pequeñas tribus indígenas de actitud pacífica que se dedicaban principalmente a la caza y la pesca. Muchos años antes, en 1686, según acuciosos historiadores, este punto geográfico había sido bautizado por el capitán Alonso de León el Mozo con el nombre de San Juan de los Esteros, cuando en el mes de julio de 1686 anduvo aquel hombre de Dios por estos parajes. San Juan de los Esteros Hermosos es un término acuñado para referirse al primer nombre de esta ciudad, que después fue Congregación de Nuestra Señora del Refugio, luego Villa de Matamoros y hoy Ciudad Matamoros, Tamaulipas. Y es que aquel nombre de San Juan de los Esteros es porque en este lugar había varias lagunas o esteros que con las grandes crecidas del río que hoy conocemos como Río Bravo, así como por las torrenciales lluvias propias de la región, estas lagunas naturales rodeadas de montes con mezquites, huizaches, comas, retamas, nopales, palmas, granjenos y otros árboles y arbustos de la región siempre se mantenían con agua. Siglos antes, con la naturalidad de las estaciones del año en estas latitudes, las aves migratorias, incluyendo una gran variedad de patos silvestres, habitaban gran parte del año en los esteros y lagunas de esta región, al grado que un tipo de ellos, conocido como pichichiles, hicieron de la laguna madre y otros estanques pequeños desde hace muchos años su hábitat permanente natural. Es a partir del mes de abril de 1990 en que al corazón de esta ciudad de Matamoros han comenzado a llegar año con año parejas de vistosos patos silvestres de gran colorido para anidar, entre otros puntos de la ciudad, en las oquedades en troncos de los viejos fresnos de la Plaza Hidalgo, originando un hermoso espectáculo que inicia desde el amanecer hasta las 8:30 o 9 de la mañana, en que estas aves se van a los estanques para alimentarse, regresando hasta las 6:45 o 7:15 de la tarde, según lo caluroso y las horas del sol de ese día. Ya en la plaza, estas aves se mantienen sobre los árboles, la cúpula del kiosco y otros objetos altos hasta el anochecer, para luego introducirse a sus nidos perfectamente confeccionados con hojas secas y minúsculas ramitas que desde finales de marzo de cada año en que llega la primer pareja, comienzan a construir. La llegada de estas aves, en gran medida, obedece a la realidad del cambio climático que nuestro planeta está sufriendo. Los resultados de esta variante repentina del ambiente que se ha dejado sentir en los últimos años, con los deshielos polares y el aumento del nivel de los océanos, ha provocado extremosas lluvias que han causado desastrosas inundaciones
y tragedias en diversas partes del mundo, en un marcado contraste con otras regiones donde se presentan prolongadas sequías al grado de extinguir toda forma de vida. En la actualidad, los ciclones se originan en mayor cantidad y son mucho más devastadores. También se ha generado un alarmante aumento en la actividad volcánica, no solo en los que permanecen activos, sino también en los inactivos. Maremotos intempestivos surgen de manera repentina y arrasan pueblos enteros, mientras que fuertes sismos surgen en regiones donde no se conocían fallas teutónicas. Las trombas y tornados inesperados se forman en zonas donde históricamente nunca habían sucedido. En fin, una serie de manifestaciones naturales que provocan caos, destrucción y muerte se hacen presentes hoy en nuestro entorno. Aunque la llegada de los patos se esperaba desde el pasado 23 de marzo, no fue sino hasta el día 27 por la tarde cuando la primer pareja de patos llegó a la plaza y se posaron en el travesaño que en lo alto sostienen las potentes lámparas que en la noche iluminan la catedral de Nuestra Señora del Refugio. Minutos después, ya oscurecido, se posesionaron en la misma oquedad del fresno en que esa misma pareja anidó el año pasado, y de donde el 11 de julio de 2007 salieron 25 patitos que se lanzaron desde la altura natural del nido hasta el suelo, en una caída libre de más de 3 metros, y contra lo que se suponía, cada uno de ellos se fue reponiendo del brutal encontronazo con el suelo, que para su fortuna estaba totalmente cubierto de césped. Minutos después, una mini parvada de patuelos recién nacidos formaban una especie de fila india siguiendo a mamá pata, que según observaciones en años anteriores, siempre buscan el estanque más cercano que contenga agua y alimento para conducir ahí, mediante su curioso andar y una larga caminata, a su pequeña cría. En el mes de julio de 2006, una cría de más de 20 patitos saltaron del árbol al suelo para continuar su ciclo biológico. Ese año solo habían anidado una pareja de patos en los árboles de la plaza. Sin embargo, con las fuentes de la plaza secas y el asedio de algunos curiosos, hicieron que 5 de ellos murieran ese mismo día en que nacieron. Al amanecer del día siguiente, 3 más habían desaparecido sin dejar rastro. Luego se supo que un gato pardo que por las noches sale de presidencia se los había comido. Aquella misma pata, luego de tener dominada la geografía local a vuelo de pájaro y después de haber ejercitado a sus polluelos en el caminar todo el día anterior por los alrededores del árbol que anidó, ya con solo 11 patitos que le quedaban, tomó el camino desde la Plaza Hidalgo hacia el lugar conocido más cercano en busca de agua y alimento. Había escogido el río Bravo. Solo que para llegar hasta el cauce de su arroyo habría que caminar una distancia aproximada de medio kilómetro de calientísimas banquetas de concreto, que paralelas a la calle Morelos, con rumbo al oriente, conducen a esa fuente natural, enfrentándose también a la temible odisea de cruzar 5 calles por donde transitan automovilistas y los temibles peceros, que si ocasionalmente atropellan a peatones con sus unidades de transporte, no se diga a patitos, que junto a papá pato o a mamá pata tengan que cruzar esas calles. En aquella ocasión, día 16 de julio de 2006, solo 3 patitos habían alcanzado a llegar hasta unos pasos antes de cruzar la calle 1, casi a la entrada al edificio del sindicato de carpinteros. Fue entonces que el reportero los alcanzó y a la vista de los patos adultos, tomó los 3 patitos que hasta ese punto habían
sobrevivido y los llevó hasta la ribera del río a solo 100 metros de distancia. En el 2007 fueron 3 parejas de patos las que anidaron en los árboles de la plaza. 2 crías nacieron a finales de junio y una durante la primera quincena de julio. Esta vez, el reportero se adjudicó la gratificante tarea de proteger a la última cría de 25 patuelos hasta que llegara o la llevara a lo que podría llamarse su hábitat natural. El 11 de julio, día en que los 25 patitos saltaron del agujero del tronco hasta el pasto del jardín, las avecillas anduvieron ejercitando su caminar entre los jardines. Luego, con la ayuda de algunos boleros de la plaza, fueron capturados e introducidos en la fuente al lado sur, símbolo y ornato pétreo que casualmente ese día funcionaba, con tal suerte que esa ocasión tenía agua. Ahí los patitos nadaron y dieron una excelente función a los que por ahí pasaban, observando maravillados cómo los patitos se montaban sobre mamá pata, que nadaba a la vuelta y vuelta de la pequeña fuente, cargando a sus patitos como si fuera una pequeña barca, solo que ésta era muy, pero muy natural. Los patos son muy celosos de la incursión de otras parvadas en su territorio acuífero, por lo que tratan de exterminarlos cuando los invaden, a menos que en una batalla cuerpo a cuerpo los invasores los venzan y acepten compartir un mismo lago o estanque. Esa ocasión, el reportero acondicionó una caja de cartón con agujeros en que trasladó a los curiosos patitos hasta el laguito, contiguo a las avenidas Universidad y Canales de esta frontera. Y si solamente 24 patitos habían amanecido ese día, es porque a uno se lo había cenado un gato que por las noches sale de Presidencia, robusto menino que algunos boleros de la Plaza Hidalgo conocen muy bien. Al llegar al lago,
se divisó una pareja de patos que se acababan de posar en una base a la mitad del estanque. Y sin analizar mal la situación, se procedió a depositarlos en el agua. De inmediato nadaron veloces hacia las inmediaciones del lago, mientras que el reportero se preparaba para grabar el video de su encuentro con papá y mamá pata. Pero cuál sería su sorpresa y frustración cuando desde la base saliente a medio lago salió un pato adulto nadando de manera desafiante al encuentro de los patitos. Llegó hasta ellos y comenzó a atacarlos hasta matar el primero, luego al segundo, y es que aquella pareja no eran sus padres. Sin embargo, justo en ese momento, mamá pata y papá pato llegaban vía aérea al turbio lago en ese punto de la ciudad, a una distancia no mayor de 2 kilómetros de distancia de la Plaza Hidalgo. El pato padre se abalanzó contra el atacante de sus vástagos, ahuyentando al furioso atacante. Minutos después, toda la nueva parvada nadaban plácidamente para continuar su natural ciclo biológico.